Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de las Masterclass del ICPF, la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude. En Europa iniciamos curso, sé que muchos de los participantes son de Latinoamérica y bueno, es una continuidad, pero nosotros septiembre es un mes especial y como no podía ser de otra forma, queremos empezar muy fuerte, ¿no? Y tenemos la suerte de tener, bueno, hoy a Iván Martínez López, que es un presentador y un profesional de primera, ¿no? Antes de su presentación, pues quería también, bueno, pues el tema es muy importante, la ISO 37301. Ya nos contará Iván que es la modificación de la certificación bueno, de la norma internacional de compliance, que, bueno, que anteriormente había una pero no era homologable, y no quiero pisarle la presentación a Iván. Y también está con nosotros Albert Salvador, que quería, le voy a dar entrada, pues porque tenemos un evento dentro del ICPF. Nuestra misión es fomentar, ¿no?, la prevención del fraude y cooperar con todo tipo de organizaciones e instituciones bueno, que tengan objetivos similares. Entonces, tenemos un evento con la World Compliance Association ahora en octubre, que le voy a dar entrada a Albert Salvador, que es nuestro vicepresidente del ICPF y también tiene otras funciones, pues porque es un evento importante y bueno, para los participantes en esta Masterclass, pues también es una noticia de interés. Don Albert, si quieres, pues informa sobre el Congreso. Muy bien, muchas gracias, Juan Ignacio. Nada, bienvenidos a todos a esta nueva Martes Class. Y antes de iniciar la sesión y mientras se va incorporando la gente, os he dejado en el chat un link de acceso al sexto Congreso Nacional Antifraude que hacemos en formato híbrido. Se hace en formato presencial en Madrid y en formato online desde cualquier parte del mundo. Es el día 5 de octubre. Tenéis el link todos a vuestra disposición aquí en la parte del chat. Y os dejo también una palabra, ¿vale? ICPF en mayúscula, que os lo grabo en el chat, ¿vale? Que es una palabra para el descuento, ¿vale? Vamos a ofrecer durante el día de hoy a todas aquellas personas que se quieran apuntar al Congreso un 50% de descuento sobre las tarifas oficiales, ¿vale? Os recomiendo que entréis como mínimo a lo que es la página web y veáis un poquito el nivel de temas y profesionales que tratamos en este sexto Congreso Nacional Antifraude. Pues muchas gracias, Albert, por la participación y por el esfuerzo. Sé que ha sido parte de que se consigan estas ventajas, ¿no?, para los participantes del ICPF que puedan asistir con ese 50% bueno, pues, en la parte de formación. Y también queríamos comentar que hoy toda nuestra base de datos del ICPF ha recibido también una propuesta de si alguna institución quiere ser protagonista de este congreso, pues todavía están a tiempo de patrocinar, ¿no? De los patrocinios en el correo electrónico y Albert, no sé si está también en de la página web, la parte de patrocinios. Sí, correcto. Hemos enviado una comunicación masiva. Si alguien no la ha recibido y está interesado en participar directamente en el Congreso, bien como patrocinador o simplemente dando otro tipo de soporte, tenéis el correo electrónico de info@icpf.es, que os dejo aquí en el chat también para que os podáis dirigir a este correo y os daremos más detalles de cómo poder patrocinar y dar soporte y promocionar este sexto Congreso Nacional Antifraude. Bueno, pues pasados estos 5 minutos de introducción, mientras se van incorporando ya, tenemos muchísimos inscritos, más de 500 personas, y mientras se van incorporando a la sesión, pues déjame presentar a nuestro protagonista de hoy, que es Iván, como decía, Iván Martínez López. Iván es vicepresidente y cofundador de la World Compliance Association, junto también con Albert, un proyecto maravilloso que está ya en muchos países y es por mucha gente conocida, ¿no? Y el ICPF, pues colaboramos como no puede ser de otra forma, con este tipo de instituciones tan prestigiosas en el desarrollo que decíamos de lucha contra la corrupción y el fraude. Iván es, aparte de vicepresidente y cofundador de la World Compliance Association, CEO y director del área de Risk and Compliance de Intedia Internacional, también muy conocida, una
una institución muy conocida, bueno, en España y en Latinoamérica, ¿no? Es director y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, de muchas normas. Colabora también activamente en los documentos, ¿no? Pues aportando enmiendas. Es director académico y profesor de diversos programas formativos oficiales universitarios en varias universidades, como decía. Es auditor jefe de compliance y en muchas normas ISO, miembro del Comité de Desarrollo de las Normas, está en el origen de las normas, pone sus comas y hace sus aportaciones, las cuales son muy consideradas. Perito judicial, experto en compliance, certificado con COSO y ISO y todas las clases de certificaciones que garantizan y que avalan, pues lógicamente lo que todos sabemos, los que lo conocemos, que es un experto profesional de primer nivel. Es colaborador también en proyectos de la OCDE, bueno, y coautor de diversas publicaciones. Y finalmente, pues también ha sido premiado en su tierra, ¿no? Como premio Trayectoria Empresarial en el Ayuntamiento de Gijón, ¿no? Iván, no te quito más tiempo porque como sabes que el formato es dar 30 minutos, pues las principales pautas que quieras compartir y luego abriremos turnos de preguntas. En la parte de preguntas y respuestas, pues podéis hacer vuestras preguntas y yo trataré de pasárselas a Iván cuando finalice su presentación. Así que, sin más, Iván, el escenario es tuyo. Gracias, Juan Ignacio. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Perfectamente. Bueno, gracias, Juan Ignacio, por la presentación, ¿eh? Yo siempre digo que esto, mi abuelita, tengo que grabárselo para ponérselo. Bueno, gracias a Juan Ignacio, a Marta y a Albert y a todo el equipo del ICPF por invitarme hoy a las martes class. Siempre me he hablado de masterclass y es verdad que aquí se hace un pequeño juego de palabras con el masterclass, ¿eh? Es un honor para mí, porque además yo sé que tenéis en estas sesiones que organiza el ICPF, tenéis y habéis tenido y tenéis, porque yo sé alguno que viene para los próximos meses, speakers de primer nivel, con lo cual para mí es un honor y un placer y espero que no os arrepintáis, Juan Ignacio, de haberme invitado a la sesión. Bueno, cuando me propusisteis desarrollar una sesión y tratamos diferentes temas o diferentes cuestiones que podíamos tratar en esta sesión de hoy. Además voy a intentar ajustarme a tiempo, que sabéis que siempre me cuesta mucho. Valoramos varias cuestiones. A mí me pareció muy importante el hablar de ISO 37301 y además hablar de cómo ISO 37301 tiene su perfecto encaje en el mundo de la prevención y la persecución de los riesgos de fraude en una organización. Y esto es muy importante entenderlo por muchísimos motivos. En el tiempo que tenemos, es cierto que muchas de las cuestiones que voy a tratar podríamos cada una de ellas profundizar durante horas, pero vamos a intentar darle un repaso rápido. Primero entender qué es 37301, ¿por qué utilizar 37301 también en la gestión del fraude interno en una organización? Y también cómo hacerlo de forma adecuada. Y esto es importante por muchos motivos. ISO 37301, ya desde antes de que se aprobara, una norma en la que participé en su desarrollo, veníamos avisando de que iba a ser una norma muy importante en el mundo del compliance en general de las organizaciones, por muchos motivos. Primero, porque era una norma que reemplazó en su aprobación a ISO 19600, que era la gran norma de referencia hasta ese momento en el mundo del compliance. Sin duda era la gran norma y pueden revisar sobre ello, pero incorporaba varias novedades muy importantes. Quizá una de las más llamativas y de hecho es lo que va a hacer que ustedes mismos irán viendo como a lo largo de estos años esta norma irá invadiendo todas las certificaciones en materia de compliance en todas las organizaciones a nivel mundial. Algo que quizá una de las principales características por las cuales hizo que este cambio fuera tan importante es que ISO 19600 no era una norma certificada. Mientras que ISO 37301, al pasar a ser una norma de tipo A y por lo tanto contener requisitos,
pasa a ser una norma de tipo certificable. Es decir, permite que cualquier organización, cualquier tipo de organización, implemente o desarrolle su sistema de gestión del compliance siguiendo como mínimo los requisitos establecidos en esta norma y pueda someterse a una auditoría y por lo tanto exhibir, si supera adecuadamente esa auditoría, esa certificación frente a terceros. Sin duda ya está siendo, pero Braga va a ser el gran referencia en materia de compliance. Pero claro, yo que llevo ya unos años ya haciendo un poco, transitando el desierto, explicando esta norma, es importante entender cuál es la filosofía y cómo se debe manejar adecuadamente esta norma. Primero hay que entender que es una norma que pretende ser una norma paraguas, es una norma que pretende albergar y dar cobertura a todos los problemas en materia de cumplimiento que tiene una organización. También es importante entender que me sigo encontrando que sigo siendo una norma incomprendida. Veo muchísimas organizaciones, muchísimos profesionales aproximándose de forma inadecuada a la filosofía y los objetivos de esta norma, ¿sí? Porque es una norma que pretende reemplazar y ayudar a las organizaciones ante la multiplicidad de normas que aparecen, que de hecho en el mundo del compliance, sabéis que en España ahora ha salido 19604 para compliance sociolaboral, próximamente ya tuvimos la última, teóricamente, reunión de comité de la nueva norma de compliance en materia de competencia y otras normas de compliance que cada vez irán saliendo y eso a veces puede someter a estrés a la organización y a compliance, ¿verdad? ¿Cuántas normas de compliance? ¿En cuáles me certifico? Bueno, pues la respuesta a todo ello nos lo encontramos en 37301. Más allá de los objetivos que pretende esta norma, que uno de los objetivos fundamentales que impulsa esta norma tiene que ver con la integridad, con la ética y con la sostenibilidad de la organización a corto, medio y largo plazo, hay que entender cuáles son los objetivos fundamentales en los cuales se sustenta y antes de empezar cualquier proyecto de compliance, sobre todo cualquier profesional o cualquier organización que tome de referencia 37301, que insisto, ya es y va a ser la gran norma de referencia en materia de compliance, es importante que entienda bien para no cometer errores. Venimos con una tradición donde parece que hay una asociación directa entre la expresión compliance y la expresión corrupción o los delitos penales o la prevención del blanqueo de capitales, como se dice del otro lado del océano, de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Acá en España le decimos prevención del blanqueo de capitales. Parece que hay una asociación directa y se ha establecido una asociación errónea, fundamentalmente errónea, entre cumplimiento o compliance y corrupción, o compliance y prevención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o compliance y prevención de lavado de activos. No, compliance es mucho más. Y eso es justo una de las cuestiones fundamentales que tenemos que entender y aplicar adecuadamente porque es uno de los grandes objetivos que pretende 37301. ¡Ojo! Otro fallo habitual que me encuentro es que 37301 tampoco es una norma de compliance a la carta. Es decir, no es una norma de compliance pensada para que la organización haga compliance sobre lo que le venga en gana. No, ese no es el objetivo tampoco de 37301. Y créanme que esto es muy importante porque yo que me dedico tanto al asesoramiento como a la evaluación y a la auditoría de sistemas de compliance, me encuentro muy habitualmente fallos en relación a esto. Hay que entender que esto no es compliance a la carta, no es compliance a la medida, primero, porque técnicamente estaríamos fuera de los límites o de los requisitos marcados por la norma, y por otro lado, además, no estaríamos entendiendo el objetivo fundamental inspiracional que desde su esencia pretende establecer esta norma en cualquier tipo de organización. Claro, hablamos de cumplimiento, hablamos de compliance, ¿verdad? Es verdad que en la traducción se dejó la expresión compliance porque hubo cierto debate en el comité si cumplimiento y compliance significaban lo mismo. Bueno, hubo cierto debate, a mí me parece un debate absurdo porque a mí, en mi opinión, me parece lo mismo, pero bueno, finalmente la versión en español se dejó como compliance. Pero a mí me gusta hablar de cumplimiento. Lo que pretende esta norma es, primero, que la organización entienda a qué le tiene que temer, ¿verdad? Porque, claro, uno le puede tener miedo a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, lo que esta norma lo que plantea
es que la organización sea capaz de hacer un análisis completo de los monstruos, de las amenazas, de los riesgos de cumplimiento que le pueden afectar para, después de abordar una estrategia de priorización, abordar aquellos monstruos que amenacen más a la vida de cada organización. Piensen, claro que el monstruo de la corrupción o de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un monstruo que le puede dar mucho miedo a las organizaciones. Sin embargo, me imagino que convendrán conmigo que no es el único monstruo que le amenaza a su organización. De hecho, cada organización tiene sus propios monstruos. Por esto en su día lo pretendí simbolizar de alguna manera con lo que llamé en su momento de EBC of Compliance Monsters, ¿verdad? Un pequeño cartel ilustrativo, no exhaustivo, y con un poco de humor, para ilustrar los diferentes monstruos, que ni siquiera están todos, o amenazas en materia de cumplimiento que le pueden afectar a una organización. Pero es importante entender que no todos tenemos los mismos monstruos. Por ejemplo, a mí me consta que Juan Ignacio le tiene muchísimo miedo a los dragones, pero yo igual no, ¿verdad? Pues a mí me dan más miedo los vampiros, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, cada organización tiene sus propios monstruos. Por ejemplo, hay organizaciones que tienen muchísimo miedo a las obligaciones derivadas del marco regulatorio, muy por encima de las amenazas derivadas de la corrupción. Por ejemplo, si yo soy de una entidad que opera en un sector regulado, imagínense una entidad financiera, un banco, una aseguradora, por poner un ejemplo sencillo, el que yo incumpla las normas de operación que me opera la entidad supervisora y me retiren, por ejemplo, la licencia bancaria, pues sin duda convendrán conmigo que es un monstruo que me da mucho miedo, ¿verdad? Para una entidad que no opera en un sector regulado, puede ser que sea un monstruo irrelevante. Claro, hablamos de la corrupción, hablamos de las prácticas anticompetitivas. Cuando yo opero en ciertos mercados con determinadas características, las sanciones por conductas anticompetitivas por las entidades supervisoras en materia de las prácticas anticompetitivas y libre mercado cada vez son más duras. Por ejemplo, en España podríamos hablar largo y tendido sobre las sanciones que impone la CNMC en este sentido. Para unas entidades puede ser un monstruo terrible, mientras que para otras entidades puede ser un monstruo irrelevante. Los derechos de los consumidores, la propiedad intelectual, todo lo derivado de las obligaciones en materia de ESG, un fenómeno cada vez más de moda, las obligaciones ambientales, ¿verdad? O los riesgos ambientales para una organización petrolera, por ejemplo, puede ser monstruos terribles y para otras pueden ser irrelevantes. Con lo cual, fíjense, justo lo primero que pretende 37301 es decir, oiga, antes de construir sus defensas, usted analice de qué se tiene que defender. Porque claro, de nada tiene que ver defenderme de las amenazas en materia de ciberseguridad con las amenazas, por ejemplo, derivadas de los incumplimientos en materia de igualdad o de prácticas anticompetitivas o de infracción en materia de propiedad intelectual. Claro, la estrategia de defensa y la estrategia preventiva de control, detección y respuesta, ¿verdad?, cambia mucho en función del tipo de monstruo del que me tenga que defender. Con lo cual, 37301 lo que les dice es, oiga, usted primero haga un análisis completo de las amenazas, de cuáles son las amenazas que afectan a su organización y priorícelas, ¿verdad? ¿Para qué? Para, oiga, usted primero defiéndase de los monstruos que más pueden ser sanguinarios con la vida de su organización y luego ya puede ir defendiéndose de otros menos amenazadores para la vida de su organización. Y esta es la reflexión fundamental que plantea 37301. Y de hecho luego vamos a dar una pequeña pincelada técnica de cómo viene expresada la norma y cómo abordarlo, porque esto es muy importante. Y claro, hay que entender, una pregunta para todos ustedes, ya que hoy vamos a hablar un poquito en ICPF de fraude. ¿El fraude interno es uno de los monstruos que pueden poner en grave riesgo la vida de una organización? Hombre, no sé, yo opino que sí. Yo opino que sí. Por lo tanto, a la hora de valorar las amenazas a mi organización
los riesgos derivados del fraude interno es un aspecto a contemplar o no? ¿Qué opinan? Yo opino que indiscutiblemente sí. Tenemos los datos. Yo no me voy a profundizar porque además todos estos datos y estudios seguro que todos ustedes los conocen sobre el promedio de pérdidas, sobre ingresos brutos por cuestiones derivadas de fraude interno, se derivan en las organizaciones porque seguro que además son datos bastante conocidos y que todos ustedes conocen. El 5% de la facturación anual de las compañías se pierde por fraude interno. Pero además no nos olvidemos que el fraude interno aquí he puesto un vampiro, ¿verdad? Porque vampiro es ese monstruo, ¿verdad? Que te absorbe la sangre y el alma, pero podríamos haber puesto un pulpo también, un octopus, ¿verdad? Porque lo cierto es que el fraude interno tiene muchos tentáculos. Y ojo, las cuestiones derivadas de fraude interno en muchas ocasiones pueden terminar con la vida de la organización en semanas, Con lo cual, claro, en función del tipo de organización en la que yo me desempeño, sobre la cual estoy tratando, el fraude interno puede ser uno de los monstruos más amenazantes que afectan a la vida de mi organización y, por tanto, debería de poder contemplarlo y abordarlo perfectamente desde una implementación y una posterior certificación de una ISO 37301. Fíjense, les traigo algunos literales de la norma. La norma le dice, oiga, usted, antes de hacer nada, antes de ponerse a construir su programa de cumplimiento, analice y determine su alcance. Determine dónde va a aplicar su programa de cumplimiento. ¡Ojo! Pero para determinar eso, hágalo con criterio técnico. Demuestre que, oiga, usted además de analizar su actividad como organización, ¿verdad? Las cuestiones internas y externas relevantes, qué necesitan o qué quieren las partes interesadas. Imaginémonos, ¿ustedes creen que, por ejemplo, abordar el fraude interno es importante para los accionistas de una compañía? Hombre, yo creo que sí, es una cuestión importante. Pero además, usted analice cuáles son todas sus obligaciones de cumplimiento. Y es aquí donde yo me encuentro otra mala interpretación habitual. La norma dice, oiga, usted tiene que tener una estrategia para establecer y mantener actualizada una identificación sistemática de todas las obligaciones de cumplimiento que son relevantes para su organización. Y además que esto esté actualizado, ¿verdad? Porque en el ámbito regulatorio en el que viven las organizaciones a día de hoy, la intensidad normativa y por lo tanto de obligaciones de cumplimiento es cada vez más agotadora incluso. Pero claro, tenemos un error. También habitualmente confundimos obligaciones de cumplimiento con legislación. Y no, la norma esta lo deja muy claro. ¿Sí? Lo deja claro como el agua. Dentro de esas obligaciones de cumplimiento que afectan a una organización, tenemos, por un lado, esos requisitos obligatorios, leyes, regulaciones, reales decretos, normativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, muchas veces tenemos los requisitos voluntarios que las propias organizaciones establecen, que pueden nacer de sus propios grupos de interés, de sus propios accionistas, de compromisos con la sociedad, de declaraciones voluntarias en materia ambiental, en materia social, en lo que exprese muchas veces los valores de la propia organización. Con lo cual, el primer lío que tenemos que desenredar es no establecer una asociación directa entre compliance o obligaciones de compliance y legislación. No. Cuando 37301 habla de obligaciones de compliance, habla tanto de los requisitos obligatorios como aquellos compromisos que de forma voluntaria frente a grupos de interés, que insisto, no nos olvidemos que los accionistas y el personal de la propia organización son una parte interesada, un stakeholder sin duda muy relevante de la organización, ha decidido comprometer o adquirir esos compromisos o declaraciones públicas de compromiso. Pero esto es un reto, porque claro, primero, esto nos obliga a hacer un escaneo completo de todas las obligaciones de cumplimiento relevantes que afectan a la organización. Esto en una organización compleja pueden ser listados de miles de obligaciones de cumplimiento. Claro, y esto luego, ¿cómo decido yo técnicamente cuáles son más graves o más amenazantes para mi organización o cuáles menos? ¿Con qué criterio técnico? Hoy no tenemos tiempo para entrar al detalle, pero el que quiera profundizar sobre ello, les recomiendo la revisión de una norma que advertí en su día que iba a ser muy importante, aunque pasó de puntillas,
que era ISO 31022, gestión del riesgo legal, que es justo una norma que ayuda o establece recomendaciones a una organización para establecer una mecánica de identificación, priorización de obligaciones de cumplimiento en cualquier organización. Es decir, yo antes de abordar cualquier cuestión de construcción de mi programa de cumplimiento, aquí se lo muestro resumido, esto es un poco más complejo, debería hacer una matriz de evaluación de obligaciones de cumplimiento o un análisis de materialidad, ¿verdad? Cada vez más incumplimiento, igual que se llama en el mundo financiero, en el mundo del ESG se habla de análisis de materialidad. En compliance cada vez más vamos a tener que hablar de análisis de materialidad sobre las obligaciones de cumplimiento. Es decir, de todas las obligaciones de cumplimiento que pueden afectar a la organización, identificar cuáles son más relevantes y, por lo tanto, deben de abordarse estrategias de acción inmediata sobre aquellas que materialmente son más relevantes para la organización. A partir de ahí ya estaremos listos para empezar a construir un programa de cumplimiento completo. Pero recuerden, ni técnicamente, ni desde el enfoque filosófico de 37301 tiene sentido comenzar a construir un programa de cumplimiento hasta que no haya determinado y evidenciado técnicamente de qué me tengo que defender. ¿Sí? ¿Por qué me tengo que defender del monstruo de la corrupción y no del fraude? ¿Verdad? O de los riesgos ambientales. A partir de ahí ya estaré listo para construir. Y esto es lo que plantea y es una de las ventajas de por qué abordar el riesgo de fraude desde 37301. Primero, porque me facilita una estrategia completa, una estrategia 360 de abordaje de las obligaciones y de los riesgos de fraude en una organización. Segundo, porque además, si yo lo hago adecuadamente, no solo me permitirá abordar al completo los riesgos de fraude en mi organización, sino que además me permitirá certificarlo. Permitirá que mi organización tenga su programa de cumplimiento certificado bajo normas internacionales reconocidas y acreditadas internacionalmente en materia de fraude interno. Cuestión muy relevante para muchos stakeholders de muchas organizaciones. A partir de ahí, una vez que yo he identificado de qué me tengo que defender, ya podré empezar la clásica de identificar riesgos, evaluar riesgos, ya podré empezar. Pero claro, insisto, recuerden, hasta que yo no haya determinado, por ejemplo, si el riesgo de fraude es un asunto material para mi organización, no tiene sentido que empiece a evaluar riesgos, a identificar riesgos, a analizarlos, evaluarlos. ¿Por qué? Porque nada tienen que ver los riesgos de fraude con los riesgos de, por ejemplo, de ambientales, o con los riesgos en materia de igualdad, o con los riesgos en materia de ciberseguridad. Es decir, cada monstruo, cada área de obligación de cumplimiento tiene sus propios riesgos y, por lo tanto, sus propias cuestiones de tratamiento. De hecho, una de las cuestiones que yo modifiqué en la norma antes de su publicación, que va a ser tendencia en otras normas de este tipo, es que como resultado de ese análisis de la realidad de la organización, que es lo que las normas llaman como contexto, el resultado, el output fundamental, es esa evaluación de riesgos, porque es justo lo que sale directo, o debería ser el resultado directo de ese análisis de la realidad y de los retos de la organización. A partir de ahí, la norma establece cuestiones de mucho sentido común. Hay mucha gente que habla de COSO RM, de COSO control interno, de 31.000. Todos son referencias muy válidas para abordar lo que establece 37301 en materia de responsabilidades y riesgos. ¿Por qué? Porque son muy similares. Son muy similares. Pequeños matices, pequeñas diferencias, a veces incluso de nomenclatura, pero los principios fundamentales de todos ellos son muy similares donde se plantean. De hecho, esa misma estructura, si vamos y analizamos con atención lo que nos plantea en materia de liderazgo y responsabilidades 37301, nos encontraremos cómo se definen esas líneas de defensa de compliance que son, ¿verdad?, tan consabidas y tan conocidas en el mundo del control interno y en el mundo COSO. Claro, hay que abordar riesgos y oportunidades. Claro, una vez que usted ha identificado los riesgos, hay que abordar riesgos y oportunidades. Una de las cuestiones en las que más incide y una de las novedades en 37301 sobre versiones anteriores como 19.600 es la importancia que tiene, vamos a ver esto ya a continuación, la evaluación de la eficacia de las acciones. Vale, yo he hecho un plan de tratamiento, un plan de mitigación, un plan de controles, como lo quiera llamar en mi organización. Pero eso que yo he establecido, ¿está siendo eficaz o no está siendo eficaz?
quiero decir, esos controles para prevenir el riesgo, el fraude interno, ¿por qué están siendo eficaces? ¿El criterio es que nunca hemos detectado fraude? Pues yo no creo, si me permite mi opinión profesional, que eso sea un criterio para valorar la eficacia de un control demasiado fiable ni efectivo. Algo muy interesante también que aborda 37301, muy importante en los programas de fraude interno, es no solo identificar los riesgos a nivel de procesos, actividades, departamentos de la organización, sino identificar específicamente los riesgos de cada puesto, los riesgos de cada puesto de trabajo. Yo me encuentro muchos programas de cumplimiento que sí tienen unas matrices de riesgo en relación a sus actividades, pero luego le preguntas, oye, cuéntame por favor en los riesgos de fraude que tiene el responsable de tesorería, ¿sí? O los riesgos de compliance, según cómo lo apliquemos. Y se cogen de hombros y no saben los riesgos que tienen los puestos, y los puestos son donde van las personas. Y no nos olvidemos que normalmente esto del fraude o esto de los problemas de cumplimiento tiene que ver con las personas. Con lo cual es un defecto muy grave no tener identificado los riesgos específicos asociados a cada puesto o cada posición de trabajo. Por no enrollarme mucho, que yo sé que ya me voy a pasar de tiempo. Muy importante también, les hablaba antes de la importancia que da a la efectividad de los controles. Una de las novedades que establece ISO 37301 es como requisito realizar pruebas de controles. Hay que definir los criterios o establecer procesos para realizar periódicamente, definir cómo se van a hacer, esa prueba de controles que tengo en mi organización. Es decir, esos controles tan bonitos que he puesto, voy a probar para si en esa situación de simulación demuestran que son capaces de alcanzar los objetivos para los cuales se han establecido, ¿son eficaces o no son eficaces? Tengo que hacer pruebas periódicas de controles. Claro, aquí tengo un problema con 37301. 37301, a diferencia de otras normas como 37001, donde yo me podía encontrar una lista exhaustiva de controles a aplicar en la organización, no me lo voy a encontrar en 37301. ¿Por qué? Porque sería imposible hacer una lista exhaustiva de controles para cualquier tipo de riesgo. Imagínense, la norma sería como la biblioteca de Alejandría de grande. No, oiga, usted le dice, oiga, usted tiene que establecer controles capaces de tratar los riesgos que ha identificado de acuerdo a los objetivos planificados en el sistema. Explicado de una forma así rápida, para no profundizar en ello. Pero ojo, porque vamos a tener novedades en breve. Les dejo ahí la referencia. Ya en breve, en unos meses, vamos a tener disponible la próxima ISO 37003. Va a ser una norma de recomendaciones para establecer un sistema de control para la prevención del fraude en las organizaciones. Con lo cual, es una norma que nos va a servir muy bien para apoyar 37301 en 37003, porque me voy a encontrar una lista de referencias de controles idóneos para prevenir y dar respuesta a los riesgos de fraude en las organizaciones, ¿verdad? Claro, también me voy a encontrar cosas muy habituales en los programas de prevención del fraude interno, los sistemas de denuncia, los sistemas de planteamiento de inquietudes. Es una norma donde aborda los elementos básicos, pero si queremos obtener más respuesta en este sentido, me voy a encontrar muy buenas recomendaciones en ISO 37002, que es la norma específicamente donde se establecen, y de hecho 37301 recomienda la revisión de 37002, porque me voy a encontrar recomendaciones muy prácticas para abordar un sistema efectivo de gestión de denuncias, simplificando también las investigaciones internas, ¿verdad? ¿Qué sistema de prevención del fraude no tiene un sistema de denuncias, de investigación? Bueno, en 37301 también lo establece como requisito, pero además no nos olvidemos que tenemos ya encima de la mesa la nueva ISO 37008 para la gestión de investigaciones internas. De hecho, mañana a través de World Compliance imparto un webinar, que el que tenga ganas de volver a soportarme, a través de World Compliance Association, sobre esta nueva norma 37008 que establece las buenas prácticas de cómo establecer un sistema adecuado de investigación interna en una organización. Y luego tenemos cuestiones muy importantes. Claro, todo esto está diseñado, está desplegado en este rápido resumen. Claro, lo que propone 37301 es que se establezcan sistemas para verificar que todo eso funciona, sea eficaz, sea capaz de alcanzar los objetivos y se revise periódicamente. Habla de la importancia de proteger los informes de cumplimiento frente a cualquier tipo de adulteración. Quien haya trabajado en el mundo del fraude y en el mundo del compliance sabrá lo
lo sufrido que es a veces cuando a ciertos profesionales los directorios o los consejos de administración le piden cambiar los informes porque han puesto cosas que incomodan al directorio o al consejo de administración. Bueno, pues 37301 pide que no se puedan adulterar los informes de cumplimiento, que establezca mecánicas para que los informes de cumplimiento no se puedan adulterar bajo ningún concepto, por ejemplo. Y claro, como toda norma ISO, establece ese camino hacia la mejora. Fíjense, como les contaba al principio, 37301, cualquier organización que tenga interés en el fraude y además desarrollarlo bajo normas internacionales o bajo buenas prácticas internacionales que además le permitan certificarlo de forma oficial para demostrarlo frente a terceros, en 37301 tiene una respuesta idónea y completa. Y si además tenemos en cuenta las normas de apoyo en paralelas, algunas se las he mencionado, como la próxima 37.003, 37.002, 37.008, 31.000 para gestión del riesgo, nos encontraremos que tenemos un sistema perfecto para abordar el riesgo de fraude de la organización, que además nos permite auditarlo y, por lo tanto, demostrar frente a terceros, ¿verdad?, que mi organización tiene un sistema robusto, completo, siguiendo lineamientos internacionales para la prevención del riesgo del fraude interno. Me han pedido además, que en mi parte final, yo creo que han sido 30 minutos exactos, si he corrido demasiado en alguna parte, en este rápido repaso, ahora en el turno de preguntas, puedo pararme o revisar cualquier cosa, pero me han pedido, no solo me han pedido, sino que les recomiendo a todos los profesionales interesados y a todas las profesionales interesados en el mundo del fraude, la asistencia al congreso, al 6º Congreso Antifraude, que será el próximo 5 de octubre en Madrid. Se ha acordado con ICPF ese descuento del 50%, accediendo directamente a la página web. Dicho lo cual, dejo de compartir presentación y me quedo a su disposición los próximos minutos para consultas. Espero no haber corrido demasiado, Juan Ignacio, y haberme ajustado más o menos al tiempo disponible. Tú siempre cumpliendo, Iván. No puede ser de otra forma. Compliance, hay que cumplir. Muchísimas gracias. Oye, vamos a pasar al turno de preguntas y al final, pues, como tenemos unos 15 o 20 minutos, y después, finalmente, pues daremos también algunas informaciones que nos están preguntando los asistentes sobre disposición de la webinar y demás material, ¿no? Nos pregunta Siria Ortiz si se tiene una certificación voluntaria, pero tiempo después se establece un contrato como un requerimiento del cliente para continuar con las negociaciones, ¿este es un cumplimiento obligatorio o voluntario? Es un cumplimiento obligatorio, es un cumplimiento voluntario adquirido con terceros que la organización convierte en obligatorio. A ver, es importante además, quizá me paré porque he ido muy rápido porque había ciertas cosas que no quería pasarme, pensemos la lógica de la norma. Es como si yo voy a un hospital, imagínate, Juan Ignacio, vamos a huir de los monstruos, ya casi todo el mundo conoce mis monstruitos porque me los llevo en la maleta a todos los sitios. Imagínate que yo voy a un hospital y le digo, oiga, voy al doctor, digo, quiero que me trate de cáncer. ¿Sí? Y me dicen, hombre, no, oiga, primero yo a usted voy a hacerle un diagnóstico completo, voy a ver cuáles son sus principales problemas de salud y me va a permitir usted que como doctor que soy, como médico que soy, le voy a tratar de lo más grave y luego vayamos a lo menos grave, ¿verdad? Pues eso es justo la oportunidad que nos da 37301. Oiga, ¿usted cómo sabe qué hacer en materia de cumplimiento si no sabe qué tiene que cumplir? Para empezar, con lo cual luego usted primero haga un análisis de todas las obligaciones relevantes en materia de cumplimiento y cómo hacer una estrategia de defensa para todo, póngalas en orden de más amenazantes a menos amenazantes para abordarlas de forma priorizada. Con lo cual, con independencia de que una organización lo esté abordando esos compromisos contractuales con terceros dentro de su programa de cumplimiento, a su vez, debería tener identificadas esas obligaciones, ¿sí? Y debería actualizarlas periódicamente. Yo me he encontrado profesionalmente con organizaciones que han salido sancionadas por cuestiones que no sabían que les afectaban. Y esto es más habitual de lo que parece. Por ejemplo, por exportar determinados productos a países sancionados en lista OFAC. Por ejemplo. Y ellos no lo sabían, créeme, o me engañaban a mí, porque son amigos y clientes,
y se encontraron con una sanción. ¿Correcto? Entonces, lo primero que plantea la norma es, oiga, usted entienda cuáles son esa perspectiva global de obligaciones y luego, hombre, como defenderse de todo en la vida puede ser abrumador, priorícelo y abórdelo, pero claro, con un compromiso con un tercero que adquiere voluntariamente la organización, se transforma, de hecho así literalmente, la norma, en una obligación de cumplimiento. Muy bien, pues estupendo. Nos preguntan también sobre cómo elaborar, cómo se debe realizar los flujogramas desde el área de compliance. Pues, Al gusto, quiero decir. al gusto del monstruo. Claro, al gusto. Quiero decir, a ver, como toda norma, ISO en este sentido, no solo las normas ISO, todo tipo de normas, la norma dice qué hay que hacer, no cómo. Luego cada organización establece sus propios criterios para hacerlo. Es decir, los flujogramas a la hora de caracterizar procesos, a la hora de caracterizar documentos, hay personas profesionales que le gustan mucho, hay otros que les gusta mucho hacer, a mí no me gustan estos procedimientos extensísimos, con toda una carátula de cientos de definiciones, a mí no me gustan, me parecen poco prácticos, pero la norma no dice cómo tengo que documentar el proceso. Le dice, oiga, usted tiene que documentar el proceso. Cuando la norma habla de documentar o establecer criterios documentados para los procesos, lo que dice es, usted escriba cómo va a hacer esto. ¿Cómo lo va a escribir? Es su decisión. Lo que usted crea que sea más práctico, ¿sí?, y adecuado para el entendimiento general del usuario, porque entonces abordaríamos cuestiones de comunicación. Yo a veces me encuentro organizaciones que hacen documentos que solo entiende, son tan bonitos, son preciosos, pero solo los entiende el que los hizo. Por ejemplo, se pusieron muy de moda las matrices SIPOC. El que sea profesional del tema entenderá lo que le estoy diciendo. Y sí, son muy bonitas y muy resumidas, pero luego los usuarios habitualmente no las entendían. Con lo cual yo recomiendo el documento más fácil de entender para el usuario, ¿no? La norma no prescribe uno en concreto. Vale. Edgardo Rubén nos comenta que has comentado, has planteado los riesgos en cada puesto de trabajo, ¿no? Y que mencionaste como hecho grave no contar en el sistema de gestión con este aspecto. Y su consulta o duda radica en qué parte del texto de la norma se aclara esto, ¿no? Porque en la norma, según Edgardo, no se desprende, entiende como aspecto mandatorio. En el apartado de competencia. Si lo busca luego en el apartado de competencias o en el pone por mail, le pasa al apartado inicial donde los requisitos, los riesgos del puesto de trabajo tienen que estar identificados. No solo eso, podríamos haber parado mucho más en el desarrollo de la norma. En las obligaciones, en las evaluaciones, en la descripción de puestos, las obligaciones en materia de cumplimiento es otro riesgo de la norma. Así como integrar en las evaluaciones del desempeño de todos los puestos de la organización su desempeño en relación al cumplimiento. Son riesgos específicos que hacen referencia a la competencia y a los puestos de la organización. Es un requisito literal, no es que lo opine yo, es un requisito literal de la norma. Yo intento diferenciar lo que es mi opinión de lo que es un requisito literal. Pero bueno, de todas maneras, ¿cómo es el nombre, Eduardo? Edgardo Rubén Múzulo. Edgardo, luego como tienes mi correo, si quieres me escribes y yo te digo el apartado exacto. Muy bien. Tenemos varias consultas también, Iván, sobre la relación, ¿no?, de la ISO 37001 con la 37301, ¿no? Y Cayetano Mora nos preguntaba eso, de forma resumida, cuál es el contenido de la 37001, ¿no? O cómo enlaza con la 37301. De forma resumida. Claro, pues, de forma resumida, porque además yo en 37001 participé también en su desarrollo en su momento. A ver, quizá el problema que han tenido estas dos normas es que salió primero 37001 que 37301. Si hubiera sido al revés, quizá se hubiera entendido mejor, pero en el fondo 37001 es 37301, pero acotada para el riesgo como mínimo de soborno. La propia norma 37001 establece que la organización, además del riesgo de soborno, puede voluntariamente ampliar el alcance de su sistema a otro tipo de riesgos de corrupción como fraude, lavado de activos, colusión, etc. ¿Cuál es la diferencia y por qué es muy útil? Que es lo mismo, es el mismo caso que planteaba con la 37.003 de fraude interno, la próxima 37.003. Claro, la ventaja, si a mí me interesa mucho el monstruo de la corrupción y del soborno, en 37.301 no me voy a encontrar en el apartado 8 de control operacional una lista de controles mínimos a aplicar.
porque 37.301 aplica a cualquier riesgo, como hemos hablado en la sesión. Mientras que en 37.001 sí me voy a encontrar en el apartado 8 específicamente, en el control operacional, una lista de controles mínimos que sí o sí debe de aplicar la organización para el monstruo del soborno y la corrupción. Y además en el anexo me voy a encontrar recomendaciones específicas para ese riesgo, ¿correcto? Con lo cual, en el fondo, si lo pensamos, son normas que se complementan a la perfección. La diferencia es que digamos, por simplificar la exposición, es cerrar una 37.301 al riesgo de soborno, pero se complementan a la perfección. En 37.001 me voy a encontrar mucho más detalle porque es una norma pensada solo para ese monstruo. Muchas gracias. Karen Vargas nos comenta, ¿cómo afronta España la carga de la prueba a nivel de la Fiscalía en un caso en el cual se está defendiendo una empresa con su programa de compliance? ¿Hay inversión de la prueba para determinar si el compliance es eficiente? No. A ver, vamos a ver. Primero, las cuestiones para más aquí no es frente a la Fiscalía, aquí sería frente al juez. Aquí el proceso, la parte procesal en España tiene sus peculiaridades y de hecho los juristas en España y hay un lamento habitual con esa cuestión. Primero, todo lo relativo a la evidencia o a la certificación de un programa de cumplimiento, el criterio general es que se considera un elemento probatorio ex ante, ¿correcto? Y que por lo tanto debería ser considerado por el juez como pericial ex ante. Vamos a simplificarlo así. Claro, tenemos sentencias exóticas en España, Juan Ignacio, me imagino que las conoces igual que yo, y hemos visto de todo, de todo. Hay que pensar que en España, en la parte procesal, no opera el principio de la oportunidad, es decir, que es uno de los problemas que tiene, quizá uno de los defectos de la aplicación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en España, que yo por mucho programa de cumplimiento, que incluso mi organización estaba haciendo bien las cosas, los riesgos de la exposición reputacional, por ejemplo, no quedan. Eso de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, ¿verdad? No ocurre. Y claro que en España también hay otra polémica sobre la inversión y la carga de la prueba, ¿verdad? Tal y como se configuró la reforma del Código Penal, la empresa, que es como lo explicamos de una forma sencilla, es culpable por defecto, lo cual va en principio de todos los principios de la justicia penal, es culpable por defecto. Y oiga, usted es culpable y demuestre si quiere que es inocente, lo cual a su vez también desde diferentes sentencias de diferentes salas del Tribunal Supremo ha generado polémica en su interpretación también, ¿verdad? En cuanto al relativo a la inversión de la carga de la prueba, al derecho a no autoincriminarse, que es un derecho constitucional que tienen tanto las personas físicas como las jurídicas, es decir, es un tema del cual también podríamos estar hablando durante horas. En principio, el criterio general es que se considera un elemento probatorio ex ante, pero desde luego no concluyente en ningún caso. Muy bien, gracias, Iván. Miren, Goretti nos comenta, si vamos enfrentándonos a los riesgos que detectamos en ese primer análisis, implantamos los controles que hacen que descienda el nivel de riesgo, los riesgos más amenazantes pueden variar a lo largo del tiempo. Entiendo que varía el alcance del sistema, entonces. Claro, es decir, parte de lo que plantea la norma es que usted tiene que hacer una monitorización permanente. Parte del problema y del reto y de la oportunidad a su vez y de la complejidad de esta norma, que hay quien se ha aproximado con demasiada simplicidad a ella, es que puede ser que mi monstruo sea hoy este y mañana sea este. Pero es que la vida es así, ¿verdad? A mí, de pequeñito, me daba miedo ir al baño a hacer pipí solo por la noche. Ahora ya no, me da miedo otras cosas. Claro, y a las organizaciones les pasa lo mismo. Una cuestión que podía ser muy relevante para una organización hace 2 años, producto de que ha cambiado su marco legal, producto de que han cambiado sus clientes, producto de que han cambiado sus accionistas, producto de que ha cambiado el tipo de producto de servicio que desarrolla, producto de que ha cambiado el tipo de países en los que opera. Yo me he encontrado organizaciones con gravísimos problemas porque de repente estaban operando en determinados países en cuestiones que apenas suponía el 1%, y son casos reales que les podría contar lo que tenía, apenas suponía el 1% de su negocio, y sin embargo el riesgo cuantificado real que implicaba para la organización era prácticamente la muerte inmediata de la organización. Entonces, claro que los riesgos y los monstruos de una organización pueden mutar y pueden cambiar, y por lo tanto la estrategia de cumplimiento debería de cambiar en ese sentido. Muy bien.
Daniel Retureta nos dice, ¿alguna recomendación para identificación sistemática de obligaciones de compliance? Eso es una de las cajas de Pandora reales. A ver, hay fuentes, primero depende del tipo de organización y depende del tipo de obligación de cumplimiento. Normalmente cuando opera en un sector regulado, el propio regulador ya tiene sus propias bases de datos y sus propias newsletters de actualización de cuestiones legislativas. Yo suelo simplificarlo, la verdad. Yo a las empresas, y yo voy a dar mi opinión, hay más maneras de hacerlo, lo que recomiendo es llegar a un acuerdo con un despacho legal que le suministre la actualización legal correspondiente, regulación correspondiente. Para mí, claro, insisto, depende de la complejidad, de la característica de la organización, de los recursos de las propias organizaciones. Hay organizaciones que tienen departamentos legales muy fuertes, hay otros que no. Hay en países donde hay softwares de actualización legal sobre cuestiones que funcionan muy bien, otros que no tan bien. Depende. Es que hay un poquito de tema. Yo, como criterio general en cuanto a la organización, tiene cierto tamaño, salvo que tenga un departamento legal potente interno, lo que recomiendo es que llegue a un acuerdo con un tercero, un despacho de abogados, que le actualice de las novedades legislativas, etcétera, etcétera. Muy bien. Armando Luis nos dice si la capacitación es una obligación de la empresa en materia de compliance. Sí. Capacitación regulada, sistemática, planificada y evaluada por su eficacia. Es más o menos el requisito literal que indica la norma. Sin duda. La capacitación, además, por profundizar un poquito más y no enrollarme mucho más, tiene que ser adaptada a los riesgos del puesto. ¿Sí? Tiene que ser adaptada a los riesgos del puesto, a los riesgos de la posición. No sé si dice puesto o posición ahora mismo literalmente la norma. Muy bien. Otra pregunta. ¿Es válida la herramienta de autoevaluación de riesgo de fraude de la Comisión Europea como sistema de análisis de riesgo y aplicación de controles para la gestión del antisoborno y compliance? No la conozco. ¿Habría que confeccionar una herramienta propia para que sea válida en una auditoría de la ISO? La herramienta del PRODER. La herramienta de autoevaluación de riesgo de fraude de la Comisión Europea. La de autoevaluación de fraude, sí. Pero a ver, la herramienta de autoevaluación de riesgos de fraude extendida del PRODER se hizo específicamente para entidades públicas, si no me equivoco, la que estamos hablando de la misma, en materia de aplicación de los fondos Next Generation para las administraciones públicas. Fue una herramienta que se hizo específicamente para valorar los riesgos de fraude interno para las entidades operadoras y gestoras de fondos provenientes del Next Generation o los fondos PRTR que quedaron en España. Con lo cual, para ese ámbito, para mí se queda un poquito insuficiente en algunas cosas, pero bueno, para el ámbito específico que se diseñó, sí, es perfectamente válida. Vale. Nos preguntan desde Julieta Lara, desde México, para una empresa PYME en México con la intención de tener un plan de cumplimiento, ¿cuál es el ABC de compliance desde cero? Hombre, ¿el ABC técnico o el ABC de fondo? Si me permitas la solicitud de aclaración. Bueno, mientras te la dices, yo entiendo más que es por dónde empezar, ¿no? En una PYME. Bueno, por dónde empezar yo siempre digo lo mismo, pero en una PYME y una gran empresa. Lo primero lo de siempre y lo que todos sabemos, cuando la dirección quiere que las cosas se hagan bien, todo es más fácil. Quiero decir, es que la cultura, ¿verdad? Cuando realmente hay una voluntad real de hacer bien las cosas, nos sobran las normas, incluso. Fíjate lo feo de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero si saltamos esa parte, hombre, lo primero y lo básico es hacer una buena identificación de riesgos de acuerdo a la realidad de la organización. Yo estoy hasta el gorro, si me permitís la expresión, de ver evaluaciones de riesgo de corta y pega, absolutamente cualitativas y una cuantificación con que tenga un rigor mínimo ni adaptada a la realidad de la organización. Identificaciones de riesgos que hablan de quebrantamiento de leyes sin identificar ni el factor de riesgo ni el evento de riesgo, que es lo requerido, que es la conducta de riesgo. Es decir, una buena identificación de riesgos y un buen plan de tratamiento de riesgos es la base esencial. A partir de ahí, la conducta, la capacitación y el plan de tratamiento dimensionado a las posibilidades de la organización. Pero sin duda una buena identificación bien hecha de verdad es un elemento, diría, motor de cualquier programa de cumplimiento. Gracias. Roseibet Alvarado nos pregunta, identificado un puesto como alto riesgo, ¿podría suspenderse a ese personal mientras se regula?
¿Se puede No, reflejar esa acción con la norma? no, que yo tenga alto riesgo, fíjate, yo soy un tipo de alto riesgo, que no me suspendas. Quiero decir, que yo tenga alto riesgo no quiere decir que haya hecho algo mal. Quiere decir que tienes que poner especial atención en mí. ¿Sí? Imagínate, en materia de fraude financiero, ¿qué tiene más riesgo? ¿Un director financiero o un operador de planta? Pues parece, en un análisis muy simple, ¿verdad? Hombre, pues parece que el director financiero es un alto riesgo y un operador, pues hombre, a priori, insisto, en un análisis simplista del asunto, tiene un riesgo bajo. Entonces tendríamos que despedir a todos los directores financieros. No, que tengan un alto riesgo quiere decir que tienes que establecer medidas de control y diligencia debida. La diligencia debida podríamos tener otras horas y horas de sesiones específica para ese puesto porque tiene más riesgo. Pero eso es lo mismo que ocurre en tu vida. Seguro que en tu vida haces actividades con menos riesgo y con más riesgo. Todos, ¿eh? Desde la perspectiva o la percepción de riesgo que tiene cada uno. Otro día podemos hablar de percepción de riesgo, apetito al riesgo, tolerancia al riesgo, capacidad de riesgo, que es otro mundo, ¿verdad? Es otro mundo totalmente diferente. Pero desde tu percepción del riesgo, tú para las medidas que haces en tu vida que tienen más riesgo, estableces más medidas. No quiere decir que las dejes de hacer. En aquellas que aceptas. Pues esto es lo mismo. Tú necesitas un director financiero en tu organización sí o sí. Y es un puesto de alto riesgo. Lo que tienes que establecer es mayor medida de diligencia y control y prevención. No prescindir o sancionar ese alto riesgo. ¿Sí? Estupendo. Edín Espinales nos comenta, ¿con qué periodicidad debe actualizarse la matriz de riesgo de compliance? La matriz de riesgos de compliance. Fíjate, la norma dice que cada vez hay que establecer una periodicidad mínima, pero cada vez que haya modificaciones relevantes en el contexto de la organización. Claro, eso queda ambiguo en la norma. Yo insisto, yo intento siempre, por un lado, explicar lo que dice la norma y por otro lado, dar mi opinión, ¿sí? Por diferenciar lo que es una cosa y lo que es otra, ¿correcto? A ver, en una organización de tamaño medio o pequeño, una vez al año debería ser suficiente. En una organización grande que debería tener recursos de verdad destinados a los riesgos, al compliance, esa actualización debe ser casi permanente. Esa actualización debe ser casi permanente. Para mí, grandísimas organizaciones que tienen en el departamento de compliance una persona, lo siento, pero me parece un chiste. Parece un chiste. Cada vez pasa menos, porque muchas veces también las grandes organizaciones, sobre todo en ciertos sectores, también tienen su departamento de riesgos que se ocupa de ese proceso de monitoreo, de screening de riesgos, de forma permanente, entre comillas, de forma continua, ¿correcto? Con lo cual muchas veces va a tener que ver con las capacidades y los recursos que tenga la organización. Una organización grande, eso tiene que ser un proceso de screening prácticamente de monitorización casi continuo, pero si hablamos de una mediana o pequeña, pues bueno, una vez, un par de veces al año debería ser suficiente, salvo que ocurran cosas graves. Hombre, si he pasado de fabricar ladrillos a fabricar tanques militares, pues hombre, pues parece un motivo más que suficiente para revisar mi matriz de riesgo, por ejemplo. O si he dejado de hacer licitaciones, o si no hacía licitaciones públicas y de repente mi organización empieza a hacer licitaciones públicas, parece que es un motivo más que suficiente que motiva una evaluación de riesgos nueva más allá de esa periodicidad anual planificada. Bueno, pues muchísimas gracias, Iván. Vamos a ir concluyendo para ajustarnos también, cumplir el inicio y cumplir el final de esta exposición. No te leo, pero muchísima gente te ha dado la enhorabuena, excelente exposición, etcétera, etcétera. Y también aclarar que nos preguntaban algunas personas sobre la disponibilidad de esta grabación. En las grabaciones, como sabéis, en el ICPF lo solemos poner público en la parte, sí, con la autorización lógicamente del ponente, en la parte pública del ICPF, para, bueno, por difusión del conocimiento. Y lo que sí hacemos es, como plus para nuestros asociados al ICPF o las personas que son certificados. Una de las certificaciones que impulsamos en el ICPF es la certificación de experto antifraude, que tenemos ahí un listado importante en nuestra web cuando, bueno, pues pasan esos baremos
esenciales que tiene que tener cualquier experto antifraude, pues a esas personas se las facilitamos y también a los asociados del ICPF la presentación. Y nada, pues agradecer, como no puede ser de otra forma, a Iván y a Albert. Hemos dado varios mensajes. Volvemos a insistir que tenéis una oportunidad de seguir aprendiendo en ese congreso que hay el 5 de octubre que nos han mandado Albert, y tanto Albert como Iván han tenido la amabilidad de ofrecer por hoy ese 50%. Tenéis el link en el chat. Y nada, pues agradeceros por una vez más esta participación en las martes class. Perfecto. Oye, muchísimas gracias, Iván. Os he dejado aquí también, al hilo de Juan Ignacio, un correo electrónico de nuestra directora de certificación, que es Paloma López, ¿vale? Aquellas personas que estéis preguntando sobre costes de certificación, procesos de certificación, os he dejado el correo electrónico aquí en el chat. Nada, pues sin más, muchas gracias, Iván. Un éxito de participación, más de 200 personas conectados desde el principio hasta el final, que eso es lo importante, ¿no? Nos han Claro, se desconectado. suelen ir la mitad más o menos, ¿eh? Pues A los 5 minutos se suelen ir todos. Es raro que se hayan quedado. Hasta ahora tenemos 200. Y nada, pues nada, que tengáis muy buenos días y nos vemos la siguiente martes class el mes que viene. Gracias a vosotros, Juan Ignacio, Albert, Marta, que sé que está dando soporte a todo esto, y desde luego gracias a ICPF por invitarme a esta martes